Buenas noches, mi nombre es María Alexandra Arbelo. Soy estudiante de la Universidad de Santa María en la Facultad de Derecho, cursante del séptimo semestre, turno de la mañana, sección A. La materia que nos ocupa hoy es garantías y está impartida por el doctor José Manresa. A continuación, les voy a hablar del derecho de retención, concepto, características, requisitos exigidos, sus efectos y los casos en los que se aplica. El origen de esta figura jurídica se remonta al origen mismo del derecho romano. En el derecho de retención nace en la antigüedad y está basado o apoyado en dos figuras jurídicas romanas. En primer lugar tenemos la manus injectio, que consistía en la facultad otorgada a una persona para tomar al deudor en esclavitud, bajo su potestad a los fines de que éste pagara con su trabajo las deudas contraídas. En segundo lugar tenemos la pignoris capio o pignus capio, que se consideraba como un derecho mucho más evolucionado. Consistía en el apoderamiento material de algunos bienes del deudor, es decir, consistía en un derecho referido a que el acreedor, para satisfacer su acreencia, podía tomar y retener los bienes del deudor. Con esta figura jurídica pretendía coaccionarlo, presionarlo para que pagara lo debido. El derecho de retención fue introducido en nuestra legislación desde la época de la colonia, a través del derecho español. El derecho de retención no está normado en un capítulo específico dentro del Código Civil venezolano vigente. Esto es, que es una figura jurídica que no tiene ubicación definida, sino que se encuentra en casos especiales y dispersos que van desde el artículo 793 hasta el artículo 1861. Podemos decir entonces, como nuestro Código Civil no da una definición precisa de lo que es el derecho de retención, solo se limita a establecer el derecho en 7 instituciones específicas, las cuales son la posesión, la colación, el contrato de obra, el mandato, la prenda, la anticresis y el depósito. Podemos entonces tratar de definir o hacer un concepto del derecho de retención como la facultad concedida por la ley que permite a un acreedor a rehusarse a restituir un objeto perteneciente a su deudor, hasta tanto éste no haya pagado su deuda. De esto podemos definir o deducir que es una facultad concedida por la ley y en tal virtud no es posible el ejercicio de este derecho si no está expresamente reconocido por un texto legal. Que este derecho está establecido a favor del poseedor, del detentador o el tenedor de la cosa, que para ejercerlo solo basta la simple tenencia de la cosa, que la cosa pertenezca a otro, es decir, tiene que ser ajena, que es una medida de protección que le otorga la ley al retenedor, la cual funciona como una garantía. Ahora les voy a hablar sobre las características. Tenemos en primer lugar que es accesorio. Como el derecho de garantía, ¿qué es? El derecho de retención es accesorio, ya que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. De esto derivan importantes consecuencias en cuanto a su extinción. Extinguido el derecho principal, se extingue el derecho de retención. En cuanto a su nulidad, la nulidad del derecho principal hace nula la retención. Y en cuanto a su accesoriedad, donde vaya el derecho principal, irá el derecho de retención. Esto en el principio de que todo lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Como segunda característica tenemos que es una garantía legal. El origen y constitución de este derecho viene determinado directamente por la ley. Únicamente se le concede la potestad al acreedor para conservar y para retener la cosa. En ningún caso podrá vender el bien para pagarse su acreencia. En tercer lugar tenemos, o tercera característica, que es una garantía imperfecta. Se dice que el derecho de retención es una garantía imperfecta porque sus efectos son limitados, pues solo permite al acreedor retener el bien, hasta tanto haya sido cancelado todo cuanto se le debe. En cuarto lugar, tenemos que es un medio de coacción efectivo. Con él se ejerce o se pretende hacer presión sobre el patrimonio del deudor para forzar a éste al pago de todo cuanto se le debe. Como quinta característica tenemos que es subsidiario, porque para que exista
no se requiere la ausencia de otra garantía, pudiendo concurrir conjuntamente con ella. Como sexta característica tenemos que es indivisible. El derecho de retención es indivisible en el sentido de que el acreedor puede ejercitarlo por la totalidad de su crédito, sobre todas y cada una de las cosas que se encuentran en su poder y sobre cada parte de ella. No importa que la cosa retenida esté embargada o que se haya vendido judicialmente. En esta situación, el adquiriente o el adjudicatario, para poder tener posesión real y efectiva de ella, deberá necesariamente pagar al retenedor la totalidad de la suma por la cual es acreedor. En séptimo lugar, tenemos que es accesible y transmisible. El derecho a retención puede ser cedido, ya que no hay una disposición legal que lo prohíba. Por otra parte, es transmisible en atención a que es un derecho no inherente a la persona del acreedor, sino es un derecho patrimonial, transmisible activa y pasivamente, tanto a título universal como a título particular. Otra característica que tenemos es que es solo ejercitable como excepción. Su efecto no es otro que paralizar la acción de la persona que reclama la restitución de la cosa sobre la cual se ejercita. Podemos decir que el derecho de retención afecta tanto a bienes muebles como a bienes inmuebles. Ahora les voy a hablar sobre lo que son los requisitos en el derecho de retención. Para que el derecho de retención sea procedente, es necesario que se den ciertos requisitos o condiciones indispensables. Y estas serían, como primera condición, que exista la posesión por parte del acreedor, que el acreedor debe tener posesión para poder restituir al deudor. La posesión es una condición indispensable. Para poder ejercer este derecho es un requisito esencial. Sin la posesión del acreedor sobre la cosa del deudor no podría existir, o sea, no podría hacer que fuese exigible el pago, porque evidentemente es una garantía que el acreedor se está haciendo para poder exigir. De esta condición o requisito derivan unos elementos, que sería, basta el simple hecho de la tenencia de la cosa. No necesariamente el acreedor debe tener la propiedad o tener la intención de ser el propietario de la cosa. Que la cosa sea corporal, cierta y determinada. La cosa puede ser un mueble o un inmueble, pero debe ser material, debe estar en el comercio, debe ser evidente, debe ser cierta. La posesión debe ser legítima, entendiendo por posesión legítima aquella que no es, que es continua, que no es interrumpida, que es pacífica, que es pública, y debe estar libre de cualquier tipo de vicio. Como segundo requisito, para la existencia del derecho de retención, tenemos que el crédito que se exige debe ser cierto, debe ser líquido y debe ser exigible. ¿Qué quiere decir que sea cierto? Que no cabe duda de que haya una deuda, un crédito, que debe probarse la existencia de un modo claro y, vuelvo a repetir, que no haya duda de que hay una deuda. Exigible. Es necesario que el crédito se haya vencido para poder ejercer el derecho de retención. Una vez que se vence el pago y no se ha cancelado, el acreedor tiene la potestad de retener para así poder exigir el pago de la deuda.
y tiene que haber, y tiene que ser líquido, es decir, tiene que haber una suma de dinero que se encuentre determinada con exactitud. No es que no es que yo tengo, me tienen una deuda y yo tengo la posesión de algo y la persona que adeuda no sabe cuánto va a pagar. El deudor tiene que estar claro en cuánto va a pagar y el acreedor tiene que haberle participado a su deudor la cantidad exacta a cancelar. Como tercer requisito, tenemos que debe haber una conexidad entre el crédito y la cosa. Para que proceda este derecho de retención es necesario que exista un vínculo de conexión entre la deuda y la cosa misma. Los derechos de retención producen unos efectos, tanto para el retenedor como para el propietario o deudor. Unos derechos y unas obligaciones. En cuanto a los derechos del retenedor, tenemos que él tiene la facultad de retener. El tenedor no está obligado a entregar la cosa retenida hasta que no se le sea satisfecho en forma íntegra su crédito, su deuda. Tiene derecho a repeler con fuerza, dentro de los límites de la necesidad, la violencia ejercida para privarlo de la detención de la cosa. Y puede usar acciones para proteger su posesión. Si el detentador ha sido desposeído de la cosa en contra de su voluntad por el propietario o por un tercero, no pierde su derecho de retención, pero sí puede recuperarlo vía judicialmente. Así como el retenedor tiene derechos, también tiene obligaciones. Estas obligaciones son, en cuanto a conservar la cosa que es retenida, él debe usarla, conservarla, haciendo las diligencias que haría un buen padre de familia, ya que debe restituir la cosa al deudor una vez que éste le haya satisfecho su crédito o su deuda. Como consecuencia de esto, de esta obligación, el retenedor o el detentador no puede usar, ni disfrutar, ni disponer de la cosa retenida. Otra obligación que tiene el retenedor, que ya lo había comentado en la primera obligación, es que no puede usar la cosa, porque esta solo tiene el derecho de la retención. Tiene que tenerla en seguridad, no puede, es solamente la seguridad que él tiene para que le sea restituido su crédito. No puede disfrutar de la cosa. El derecho de retención lo limita a un fin, o el fin de este derecho se limita a la garantía. Tampoco puede disfrutarla. No puede disponer, porque la cosa retenida tiene por objeto la garantía del crédito. Debe restituir con sus frutos y accesorios una vez que se haya satisfecho el crédito. Esta obligación cesa total o parcialmente si la cosa perece o se deteriora por caso fortuito o de fuerza mayor. Él no está obligado a indemnizar, salvo que en el caso estuviera el retenedor o el acreedor en mora para el momento en que pereciera la cosa. Y debe indemnizar en perjuicio resultante de las pérdidas o deterioros ocurridos por su culpa. Ahora les voy a hablar sobre los derechos y obligaciones del propietario y sus herederos. Así como el acreedor o el retenedor tiene derechos y obligaciones, el propietario y sus herederos, consiguiente, también los tiene. En cuanto a los derechos del propietario, tenemos que
conserva el dominio y la posesión. Lo único que está suspendido es la tenencia, cuya restitución se hará cuando éste haya pagado íntegramente el crédito en contra de él. Y por esa razón, que es la razón por la cual su acreedor posee la cosa. También tenemos que otro derecho que tiene el propietario es a sustituir por otra garantía la que ya tenía en posesión el retenedor o acreedor. Claro, esto está condicionado bajo la voluntad del retenedor. Otro derecho que tiene es el de ser indemnizado por la pérdida o deterioro de la cosa. Si esta es deteriorada por dolo, por culpa o por negligencia del retenedor, él tiene el derecho de exigir el pago de una indemnización por la pérdida. También tiene derecho a obtener el secuestro de la cosa si el retenedor abusase de la retención. Ahora les voy a hablar sobre las obligaciones del propietario. El propietario está obligado a pagar los intereses del crédito garantizado por la retención, el cual debe rendir mientras no sea satisfecho. Es decir, esa deuda, el tiempo que tarda en pagarse, crea unos intereses. Y el propietario de la cosa que es retenida, para que sea, en el momento que va a pagar toda su acreencia, él tiene que pagar los intereses que fueron derivados de esa retención. También tiene la obligación de pagar íntegramente la deuda que fue contraída por él en contra del retenedor de la cosa que es retenida como garantía. Ahora, los casos del derecho en el cual se aplica la retención. El derecho de retención puede nacer bien del concurso de ciertas circunstancias, de hecho, sin la intervención directa de las voluntades de las partes, o bien como consecuencia de la convención de las partes. Y las podemos agrupar en dos grupos. El derecho de retención legal, que es el que se deriva bien sea por la mejora o gastos de conservación efectuados en la cosa, o bien por los daños o gastos realizados con motivo de ella. Así podemos nombrar en estos casos la posesión. Este caso se refiere al derecho de retención que corresponde al poseedor de buena fe. Y podemos leer en nuestro Código Civil, en el artículo 793, en donde dice, artículo 793. Solo al poseedor de buena fe compete el derecho de retención de los bienes por causa de mejoras realmente hechas y existentes en ellos, con tal que las haya reclamado en un juicio de reivindicación. También tenemos en el derecho de retención legal la colación. Este caso está contenido en el artículo 1105 del Código Civil y reza de la siguiente manera. Artículo 1105. El coheredero que trae a colación un inmueble en especie puede retener su posesión hasta el reembolso efectivo de las cantidades que se le deban por impensas y mejoras. Otra figura en la cual el derecho de retención se ejecuta lo tenemos en el contrato de obras. Y esto lo tenemos en el artículo 1630 de nuestro Código Civil, el cual dice, 1630.
El contrato de obras es aquel mediante el cual una parte se compromete a ejecutar determinado trabajo por sí o bajo su dirección, mediante un precio que la otra se obliga a satisfacer. Y el derecho de retención en el contrato de obra lo encontramos en el artículo 1647, el cual dice: quien haya ejecutado una obra sobre cosa mueble tendrá derecho a retenerla en prenda hasta que se le pague. Otra figura o otra institución que aplica el derecho de retención viene siendo el mandato. Esta la conseguimos en el artículo 1684, el cual dice: el mandato es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra, que le ha encargado de ello. Y su derecho de retención lo encontramos en el artículo 1702, que dice: el mandatario podrá retener en garantía las cosas que son objeto del mandato, hasta que el mandante cumpla con las obligaciones de que traten los 3 artículos anteriores. Ahora, también tenemos en el derecho de retención legal, tenemos lo que es el depósito. Y el depósito lo tenemos en el artículo 1749, y dice: el depósito en general es un acto por el cual una persona recibe la cosa ajena con obligación de guardarla y restituirla. Y su derecho de garantía lo tenemos en el artículo 1774. El depositario puede retener el depósito hasta el pago total de todo cuanto se le debe en razón del depósito. En este caso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 1702. Ahora, otro derecho, ¿cómo lo diría? Forma de derecho de retención, aparte de la retención legal, tenemos el derecho de retención de origen convencional. En este derecho de retención de origen convencional tenemos a la prenda y al anticresis. La prenda es el derecho, este derecho lo tenemos en el artículo 1852 y dice: el deudor no podrá exigir la restitución de la prenda sino después de haber pagado totalmente la deuda, para cuya seguridad se haya dado la prenda, los intereses y los gastos. Si el mismo deudor hubiese contraído otra deuda con el mismo acreedor, con la posterioridad de la tradición de la prenda, y esta deuda se hiciera exigible antes del pago de la primera, no podrá obligarse al acreedor a desprenderse de la prenda antes de que se le hayan pagado totalmente ambos créditos, aunque no haya ninguna estipulación para afectar la prenda al pago de la segunda deuda. Y la anticresis la tenemos en el artículo 1861, en la cual, el cual dice, artículo 1861, la anticresis no concede ningún privilegio al acreedor. Este tiene solamente el derecho de retener el inmueble hasta que su acreencia sea totalmente pagada. Así doy por concluida esta exposición, esperando haya sido de ayuda y agradeciendo su atención. Que pase buenas noches.